Ay, tuve una infancia re linda porque yo vengo de un pueblo, de San Miguel del Monte, que es un pueblo a 100 kilómetros de acá de Buenos Aires, así que me crié en la calle, como se dice en los pueblos, muchos amigos, cuando era más chiquita en el barrio, y después, ya más grande, un grupo de amigas grandes, que nada, salíamos en bicicleta, digamos, con una libertad total, que hoy incluso ahí ya no se vive más, ¿no? Acá en Capital tampoco se vive de esa manera, pero en los pueblos se ha dejado lamentablemente también de vivir de esa manera. Esos lugares donde vos no cerrabas el auto con llave, alarmas no existían, no cerrabas la puerta, tus viejos no sabían dónde estabas y vos volvías tarde y no había ningún problema, sabías que estaba en la casa de alguien o qué sé yo. Bueno, nada, una vida así muy, muy linda en ese sentido, una infancia linda. Cerca de la capital, sí, pero como si estuvieses en el interior. Exactamente, sí, ese es el interior, porque no llegas con urbano, creo que es hasta el 50, 60 kilómetros, es un poquito más allá, y además es una vida completamente de pueblo, y eso es... ¿Otro tipo de carrera? No, siempre pensé en el periodismo. Cuando estaba terminando fue el asesinato de José Luis Cabezas, y ese caso a mí me marcó. Me acuerdo que era chica, era verano, mis amigas estaban todo, no sé, saliendo en otros temas, y yo me consumía todo lo que salía sobre ese caso, digamos. Ya tenía como muy instalado que quería estudiar periodismo, me gustaba mucho eso, y de hecho empecé a estudiar cuando me vine a Buenos Aires a vivir, y enseguida empecé a trabajar. Yo creo que esa es la gran diferencia en esto, que no deja de ser un oficio, ¿no? Respecto de otras profesiones, que vos necesitas un título habilitante, como un médico, como un ingeniero, como un arquitecto, digamos, un montón de profesiones, un abogado, donde se necesita un título. En el periodismo no, y en el periodismo se necesita mucho la calle, se necesita estar trabajando. Si te puedo formar, genial, es lo mejor, pero yo siempre recomiendo a alumnos y demás, que a veces me preguntan, o algún trabajo práctico y demás, y entonces te preguntan algo, y yo siempre recomiendo que empiecen a trabajar desde chicos, apenas tienen esa vocación, empezar a probar. Además, ahí te das cuenta si te gusta o no te gusta, ¿no? Si lo llevas en la sangre o no. Sí, aunque sea como meritorio o como lo que sea. Mira, yo empecé siendo pasante en el diario La Prensa, y no ganaba nada, ganaba muy poquita plata, pero fue realmente una escuela. Al año pasé a la web de La Nación, que todavía no existía como existe hoy en día, con toda la actualización, digamos, con un periodismo mucho más fuerte de lo que se hacía antes. Era apenas una liñita donde se actualizaba el valor del dólar y la temperatura, y empezar siempre de abajo, eso es lo mejor, porque eso te foguea, y en el periodismo lo que necesitas un poco es eso, ¿no? Foguearte, la calle, hacer mucha calle. Para mí lo más lindo que tiene esta profesión, y siempre me gustaba eso, es que un día puedes estar entrevistando a alguien muy importante, y al otro día estar haciendo una nota sobre la situación de los hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Digo, me parece que es muy versátil y te conecta mucho con distintas realidades. Perdón, ahora que decís esto de cómo arrancaste, y que lo ideal es que la persona arranque apenas comienza a estudiar, que también arranque a hacer diferentes cosas. Que haga algo. Tuviste un tiempo largo entonces hasta que empezaste a poder vivir de la profesión. Sí, totalmente, sí, porque los sueldos en el periodismo en general no son, digamos, las carreras que mejor paga tienen, que mejores salarios tienen, pero sí, me costó bastante, pero para mí me parece que tiene que ver con esto que yo te decía recién, del cariño hacia esta profesión y de la vocación también, ¿no? Porque bueno, cuando sos chico son cosas que además las podés hacer porque tenés 19, 20 años, sos joven, y hay cosas que no te importan y las haces igual, como por ejemplo ganar muy poquito y trabajar más horas quizás de las que te corresponderían, pero bueno, estás aprendiendo, y con eso de saber la cabeza que estás aprendiendo, encontrar de repente referentes, pero no famosos, yo nunca tuve así un periodista al que me quisiera, o una periodista a la que me quisiera
quisiera parecer. Tener maestros, y eso es lo más lindo. Yo tuve maestros que eran editores, que eran gente por ahí anónima para el gran público, pero que te enseñaban, en el momento, ¿no? Sobre lo que ibas viviendo, cómo hacer un copete de una nota, qué errores cometés o se cometen habitualmente y no hay que hacer. Bueno, nada, ese tipo de cosas me parece que enriquecen y mucho. Estar dispuesto a eso, a empaparse de la información y empaparse de la experiencia que te puedan dar otros, por lo menos cuando empezás. Después haces tu camino. Sí, yo... Sí, claro. Tengo mi corazón en la gráfica porque trabajé 15 años en un diario y me parece que es uno de esos medios donde te permite profundizar mucho más. A veces no tenés el espacio suficiente para poder contar cosas que vivís, pero lo que vivís, lo vivís como con más intensidad y más profundidad. O sea, si vos vas a hacer una entrevista para gráfica, capaz que la entrevista te duró 1 hora y media, después cuando se transmite al papel queda muy poquito de eso en tiempo neto, capaz que son 20 minutos, pero realmente vos lograste meterte más con ese personaje y eso de alguna manera en algún lado de la nota después se trasluce. Cuando vos te metés en las entrañas de una historia, eso te lo permite la gráfica, aunque después para contarlo tengas algún tipo de dificultad, y la gráfica hoy, sobre todo los diarios, las revistas se manejan quizás de otra manera y las web también, son más estrictas con algunos formatos, entonces te quita bastante personalidad en ese sentido. Creo sí que la radio es la más auténtica porque los programas son más largos, son de 3-4 horas y te permite ser vos. Vos sos eso en el micrófono y te permite contar algo de tu vida, cómo hablás, cómo te reís, si te emocionás. Me parece que ahí es donde realmente se ve más la persona, ¿no? Que a veces en el resto del periodismo se oculta o tratamos de ocultarlo. No importa el periodista, sino que importa la información o el entrevistado en determinado eje que estés trabajando, o la historia o el dato. En la radio es un poco más personal y eso te permite otro juego, te permite no solo en el contacto con los oyentes, sino vos mostrarte de otra manera, ¿no? Ahí entran a jugar otros protagonismos. Y la tele quizás es ese medio donde, bueno, te despersonaliza un poquito, y encontrarle la vuelta a tratar de ser vos, tratar de ser auténtico, transmitir. Me parece que la tele tiene eso de no todo el mundo puede transmitir cierto carisma, ¿no? ¿Viste? Ese que traspasa la televisión. Bueno, es quizás el medio más difícil y paradójicamente el que quizás todo es más compacto, ¿no? Y el que se puede estudiar quizás un guión lo hace bien, y el que por ahí está repleto de información quizás lo hace mal porque, bueno, los códigos de la tele en el modo de expresarse exigen otro tipo de desarrollo de la noticia. Me parece que todos tienen un lugar para encontrarle la parte más linda. Yo llevé mi vida mucho más tiempo laburando en la gráfica, entonces mi corazón está ahí y claro, sigue estando ahí, y sí, algún sí. día también volveré seguramente. Igual yo lo que noto es que, o sea, la televisión, el noticiero te llegó un poco por el mismo oficio, o sea, por el transitar. No es que te lo propusiste. Jamás, nunca pensé ni de trabajar en radio ni en tele. La verdad que estaba muy alejado de mis aspiraciones. Fue muy de casualidad. Un día me llamaron para un programa político, pero con la idea de que sea algo descontracturado y relajado, y a partir de ahí entonces empecé en la tele, después pasé al noticiero, empecé haciendo 2 veces por semana, después me fui enganchando hacia la columna política, los temas políticos, hasta, bueno, llegar ahora a la conducción. Y que es difícil hablar de política en los noticieros, porque en los noticieros se habla fundamentalmente de los temas policiales, entonces hay que encontrarle la vuelta para enamorar también de alguna manera al televidente. En la radio también a veces es difícil cómo transmitirlo,
Pero bueno, yo creo que sí, hay que encontrarle la manera de hacer más amena la política y la economía, Sí. ¿no? Que no sean aburridas y que no sea ceremonioso, esa cosa de, porque en general, las noticias político-económicas eran un ámbito de hombres y hombres grandes. Sí, Ni siquiera se lo permitían a la juventud, ¿no? Las mujeres ni hablar. Bueno, ahora la verdad es que hay un montón de mujeres jóvenes abordando esa temática y yo creo que la hacen mejor. Sí, o no, o está a la altura de cualquiera, en realidad, claro, es fundamental que en realidad cualquiera pueda, pero creo que diste en la tecla en algo, en cómo lo transmitís, porque yo creo que incluso a vos te habrá sorprendido lo natural que podés ser frente a cámara. Ahora, Que al principio no, claro, al principio me costaba mucho más, por supuesto. Que porque era todo redondear, nuevo. tirar una idea, Y sí, dar una opinión. sí, por supuesto, te cuesta mucho más, porque no venís de ese palo, entonces, qué sé yo, hay gente que toda la vida hizo televisión o toda la vida hizo radio y vas agarrando, esto es oficio, ¿no? Sí. Y entonces, es una palabra que repito mucho, pero creo que tiene que ver mucho con eso. Y se aprende ahí. A mí me dijeron, dale, se prende la cámara, habla y empezamos, no hicimos ni, me acuerdo de mi primer programa de tele, no hicimos ni siquiera un número 0, fuimos y bueno, y eso es lo que tiene mucho el periodismo, por eso a mí me gusta recomendar siempre a la calle, a trabajar, a una redacción, a una producción de una radio, a cualquier lado. Algo que te ahí se foguee. aprende, ahí se aprende efectivamente y se aprende con la práctica y así todo, cometés muchos errores por supuesto, te seguís poniendo nervioso seguramente en algún momento, pero ¿sabes lo que te salva? Estudiar, prepararse, leer, saber del tema del que vas a hablar. Chapuceás cuando no sabes. Sí, bueno, claro. Esa es como la gran diferencia, transmitir con convicción una noticia, y que creo que una noticia, si no la transmitís con convicción, nadie te lo puede creer, solo se logra sabiendo sobre un tema. O sea, de este tema no sé, bueno, de este tema no hablo, que hable el que sabe. Si yo voy a hablar de un tema, bueno, trato de prepararlo de la mejor manera posible. Eso te iba a decir, porque vos en la conducción no estabas preparada. Te fuiste armando, porque lo tuyo era el periodismo político. Exactamente, y para mí lo sigue siendo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Es también tu primer gran amor? Sí, sin duda, sí. A mí me gusta el análisis político, me gusta vivir una elección y sentarme y contarte no tanto lo que va pasando, sino qué significa lo que está pasando, ¿no? Y en qué te modifica a vos, o en qué modifica a un poder ejecutivo una elección legislativa, o por qué la composición de determinada fuerza política en un congreso puede cambiar la relación entre el ejecutivo y el legislativo. Digo, me gusta más el análisis político que la información, la primicia, esa cosa que hoy además se pierde bastante por la irrupción de las redes sociales y más otro tipo de periodismo, ¿no? Hoy pasa mucho por los videos caseros, por lo que te cuenta casi lo que algunos llaman el periodismo ciudadano, ¿no? Lo que filma la gente con su teléfono. Hoy con un teléfono todo el mundo es periodista, además. Totalmente, sí. Entonces me parece que el aporte que nosotros podemos hacer viene también por analizar lo que pasa, no solamente por contar lo que pasa. Analizar, tener contactos, la fuente, la famosa fuente. Así es, sí. Tomar café, mucho café, los periodistas tomamos mucho café. Sí. O sea que estoy pensando ahora que decís lo del café y lo del análisis político, en la etapa que estuviste en Casa Rosada, Sí. Me imagino que habrá sido una muy linda época porque ahí es la gran cocina. Sí, totalmente. Estuve 10 años acreditada en ese momento para el diario La Nación en Casa de Gobierno, y es el lugar donde se vive realmente el poder, ¿no? El Congreso también, pero en la Casa Rosada pasan, sin lugar a dudas, las cosas más trascendentales, más importantes. Y bueno, y eso te da una experiencia, digamos, en la profesión que es realmente muy linda. A mí me tocó desde el año 2007, o sea, agarré el
último año de gestión de Néstor Kirchner y hasta mayo del 2016, los primeros 5 meses del gobierno de Mauricio Macri, y en el medio los 2 de Cristina Kirchner. Y bueno, nada, eso te permite también ver la dinámica, no todos los gobernantes son lo mismo, la dinámica de cómo funcionan y demás. Y sí, es una experiencia, la verdad, que muy linda, ¿no? Como un camino recorrido que está bueno. ¿Sabes que en un momento hablábamos del diario? Sí. Hablábamos de la radio. Sí. Y hay un tema hoy por hoy, el presente y el futuro de los medios tradicionales. Sí. Se habla mucho de qué va a pasar con el diario, si va a circular menos, si va a haber menos, va a salir menos días por una cuestión de costos. Lo mismo con la radio. ¿Vos qué crees que va a pasar a futuro? Y cómo ves el presente también del diario y la radio, sobre todo, que son dos medios un tanto castigados económicamente hablando hoy por hoy? Sí. Lo de los diarios es un problema que la verdad no tengo ni idea, y es un problema del mundo y no tengo ni idea cómo lo pueden llegar a solucionar. La industria editorial, gráfica en general, los libros y demás, está todo ahí en crisis. Va a ser un desafío, ¿no? La manera. Yo creo que la gente se quiere informar igual. Pasa que ahora las redes sociales te permiten otra plataforma desde la cual se informa. Sí. Entonces, bueno, habrá que cambiar, habrá que ayornarse, hay que amoldarse a esa necesidad. Y también hay gente que quiere leer un periodismo de profundidad. Bueno, no será en un diario en papel, será en una web. Como ya está pasando. Como está pasando, y de hecho, la web, que en su momento fue también muy denostada, como es lo peor del periodismo, todo muy liviano y demás. Falacia. Vos en la web podés poner el texto más largo que o sea, el papel te genera límites de extensión. La nota tiene que tener 120 líneas, 140 líneas, con toda la furia 180 líneas, nada más, y sería una nota de profundidad. En la web vos podés escribir un capítulo de un libro, digamos, y el que tiene ganas de leerlo lo va a leer igual. La radio yo la veo más fortalecida en todo este esquema. Hoy es muy fácil montar una radio online. Sí. Es de todos los medios el más fácil. Sí. La web también, pero digamos, compras una consola. Sí. Pero yo me refiero a las grandes radios. Sí. Continental, por el lado de AM, ¿no? Continental, las tradicionales. Sí. Continental, Mitre, y en FM también, Metro, Rock and Pop, que ha tenido sus problemas. Sí. No, yo creo que el gran desafío es captar a las nuevas generaciones. Ese es el tema. Que los chicos de 20 hoy ya no escuchan radio, y si escuchan, lo ven por YouTube. Sí. A los programas de radio hechos por gente joven, con ese mismo código que usan ellos, que hacen programas y que están en YouTube, los miran por ahí. Así que hay que cambiar eso. ¿A qué público, a quién le hablamos? Tratar de detectar a quién le hablamos para tratar de copar eso. Después, el transporte, digamos, por dónde llega la información, si es el aire, si es el streaming y demás, es indistinto, digamos, ¿no? La información va a estar igual. La radio es compañía y la gente sigue estando sola. Sí, aparte hay un grupo de una cierta edad, los que tenemos 40 para arriba, Sí. que sí o sí necesitamos la radio. O sea, que no es que quede un solo público joven que no escucha. También hay otro público que le gusta el papel, le gusta el olor de la tinta del diario, le gusta escuchar mucha radio. O sea, creo que a nivel empresarial se van a tener que poner de acuerdo y apuntar a los dos públicos. Va a ser una especie de River Boca, de alguna forma. Seguramente, o esperar a que todo ese público crezca, claro, y vuelva, quizás... o llegue de alguna manera, no vuelva porque nunca estuvo. Pero bueno, cada uno con sus propios desafíos. Y la tele, me parece que lo que va a sobrevivir es la tele en vivo, lo deportivo. Porque el resto lo tenés por las plataformas donde mirás a la hora que querés, lo que querés, sin ningún tipo de restricción, pero hay algo que es irreemplazable. Un River Boca, un partido de fútbol, lo que te gusta es a tal hora, se juega en ese momento, y si lo ves 2 horas más tarde ya tenés el resultado.
cortado, con Sí. lo cual lo tenés que ver sí o sí en vivo. Sí. Y las noticias igual, pero una noticia a destiempo no tiene ningún sentido. Entonces me parece que la única salida y por lo que los periodistas, con muchos colegas a veces decimos, en la tele somos los músicos del Titanic, ¿no? Que son los últimos que estamos ahí tocando, porque cada vez los ratings van bajando, la cantidad de encendido ha bajado mucho en los últimos años, incluso de los programas más exitosos como los de Tinelli y demás, pero bueno, lo cierto es que la noticia tiene que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Lo que pasa ahora, chocaron en la esquina, se incendia un edificio, hay una conferencia de prensa de un funcionario, de un ministro, anuncian determinada cuestión, nada, eso lo vas a tener. Eso sí o sí. va a seguir estando. Eso va a sobrevivir, el vivo va a sobrevivir. Y ahí te lo da lo deportivo y las noticias. Lo que sí, en complemento, ambos medios tradicionales con Lo nuevo, las nuevas plataformas. sin lugar a dudas, sí. No Sin va a lugar a quedar dudas. otro, no va a haber opción. Y ya no quedan medios que no se dediquen un poco al resto de las plataformas. Y el que no se dedica, medio como que queda fuera también. Exacto. Sí, Es un tema. es un tema. Mariana, ¿antecedentes en la familia de periodistas o sos la primera? No, mi hermano también estudió periodismo, igual ahora se dedica, está del otro lado, digamos, no ejerce el periodismo, pero no, soy la primera, estoy casada con un periodista además, hay igual mucho periodismo O en sea mi que casa, está bien. mucho periodismo político además, porque nos gusta mucho la política, sí. Ah, muy bien, Sí. muy bien. O sea que, pero a nivel familiar sos la primera, no No. venís de un papá, porque No, generalmente, no. viste, muchas veces pasa en las familias. No, puro remo lo mío, personal. Doble mérito. ¿Próximos proyectos? Bueno, ahora sigo en la conducción de Tele9 Central y veremos qué surge. A mí la verdad es que me siento cómoda en la tele y me gusta mucho la radio, así que escuchando a ver qué puede surgir para este año. Y me gustaría en algún momento volver a escribir. Es una cuenta que tengo pendiente, a veces los horarios no te lo permiten. La gráfica lleva tiempo, ¿no? Sí. Porque es buscar la información, ver gente, eso es tiempo que insumís y que consumís de tu vida y después escribirlo y demás, tenés que tener un huequito. Bueno, quizás ahora retomo por ese lado. Pero puede ser también la típica revista del domingo, que sería algo semanal y lo podrías hacer tranquilo, digo, como ejemplo. Sí, pero bueno, también incluso para una nota semanal uno tiene que dedicarle un ¿sí? tiempito. ¿Tanto? Sí, claro. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, está bien. Pensé que era más simple igual. O sea que por ahora televisión. Sí. Radio hasta hace muy poquitito en Continental. Sí, Por ahora, después todo nuevo. Que fluya, lo que salga. No importa si es AM, FM. sí, me gusta más la FM, por supuesto. ¿Sí? Sí. Ah, pensé que me imaginé que la AM, no sé por qué. No, quizá porque me escuchaste en el último tiempo en la AM, pero... No, pero mis sabía que estuviste en Metro, por Sí, ejemplo. mis primeros trabajos fueron en FM y sí, siempre me gustó mucho más. Es una cuestión de casi de sonidos, ¿eh? Sí, Me sí. gusta más el sonido de la FM, me gusta más hablarle a ese público que al público de AM, que por ahí es un público más grande. Me interesa más... Muchas veces más grandes somos nosotros también, ojo. Somos nosotros, es Claro. verdad. Pero bueno, en general es una composición de gente más grande. Sí. Este espacio tiene Sí. como última pregunta, justamente la última pregunta es el hilo conductor. Y es, ¿qué le dirías vos, en este caso Mariana, a toda aquella persona que todavía en esta vida, no se animó a hacer lo que le gusta? Por lo que fuese. Y no importa si es dentro de lo que es el periodismo, puede Sí. ser cualquier rubro. Pero no se anima, o porque no puede salir de la zona de confort, porque no se anima, por miedo, por lo que fuese. ¿Qué le podrías decir para que se anime? Ay, no sé, yo no sirvo mucho para dar ese tipo de consejo, No, la pero verdad. una opinión, no consejo. No, bueno, qué sé yo, analizarlo, verlo, charlarlo con amigos, con la familia, con la pareja,
con los mismos compañeros de trabajo. A veces uno en esa zona de confort, y a mí me pasó porque estuve 15 años en una misma empresa, te parece que el único mundo es ese y demás, e incluso cuando lo hablas con tus compañeros de trabajo, con gente que haya dado el salto, te pueden ayudar y ves, no hay otra cosa, esto no es lo único. A veces el microclima de lo que uno vive te termina condicionando en esa toma de decisiones. Siempre dar el salto, no pasa nada. La pileta puede estar vacía, pero siempre va a haber un amigo al lado, un familiar, una pareja, siempre va a haber alguien que te va a sostener, incluso un colega que en cualquier tipo de profesión que te va a dar una mano. No, y además muchas veces hay gente que no se anima y quizás animándose se da cuenta de que lo que siempre fantaseó no le gusta. Ah, bueno, claro, también porque puede ser. Debe haber muchos casos de esos. Sí, puede ser, sí. Que le costó años animarse, lo hizo y cuando lo hizo... Y se arrepintió. ¿Era esto? No, arrepentirse nunca, nunca. Arrepentirse de lo que hiciste, nunca de lo que no hiciste. Así que a seguir adelante. Impecable, Mariana. Sos muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.